el tema es la etapa estructural de la lectura y la página 124 y 125. Bueno, les estaba diciendo, ¿verdad?, que ahí hay una librería. ¿Y cuántos libros ustedes calculan que hay en esa librería? Pueden escribir ustedes ahí, contestarlo. ¿Cómo harías para identificar un libro que trata de mecánica en ese lugar? O de mecánica o de medicina en ese lugar. Observando la portada, así, yo si ando buscando un libro de mecánica o de medicina o de lo que ellos quieren buscar, yo primero tomo el libro y veo la portada, y la portada a mí me va a decir de qué se trata el libro. Vayan escribiendo. ¿Por qué son importantes las ilustraciones en los libros? En las portadas. Son importantes porque al ver la portada nosotros nos damos cuenta, nos da una idea de del tema del libro. Vamos a ver. ¿Cuántos libros crees que hay en ese sitio? Muchos. ¿Cómo haría para identificar un libro que trate de mecánica en este lugar? Pues observando las portadas de los libros hasta encontrar uno. O sea, se ve todas las portadas de todos los libros que están ahí hasta encontrar uno que tenga una imagen relacionada con mecánica o con el tema que yo estoy buscando. Posiblemente esté buscando otro tema, ¿verdad? Pero de acuerdo al tema que yo voy a buscar, yo voy a observar las imágenes de las portadas, porque siempre están en la portada, aparecen en grande. Y ahí y también hasta dice libro de mecánica o libro de medicina. ¿Por qué son importantes las ilustraciones en las portadas de los libros? Porque esto nos dan una idea acerca del tema del libro. Todo libro, todo autor tiene que escribirle o colocarle una portada al libro para que la persona que anda buscando el libro se va a dar una idea acerca del tema que está buscando. Bueno, ¿ya lo notaron? La lectura es el proceso que permite analizar, comprender e interpretar un texto escrito para que sea productiva. Quiero que subrayen esa parte. Esa parte. La lectura es el proceso que permite analizar, comprender e interpretar un texto escrito. Eso es lectura. Pero para que esa lectura sea productiva, se va a dividir en 3 etapas complementarias entre sí. 3 etapas a las cuales yo tengo que tener mucho cuidado para que sea productiva. Uno no lee solo por leer, sino que la lectura debe ser productiva. O sea, que yo necesito aprender algo de lo que estoy leyendo, no solamente leer por leer. Entonces, hay 3 etapas que me van a complementar para que lo que yo estoy leyendo sea productiva. Tenemos en primer lugar la etapa estructural. En esta etapa se van a explorar las estructuras internas y externas del libro para familiarizarse con él. Por ejemplo, yo voy a una librería y yo miro un libro que me llame la atención. A mí me gusta leer mucho tipo novelas o así como lecturas, digamos, de caballeros. Pero aún así, ¿verdad? Cualquier tipo de libro que ande viendo yo, me llama la atención. Entonces yo lo que hago es que leo la portada, o sea, la estructura interna y externa del libro. Veo la portada, la parte de enfrente y la parte de atrás. Y leo, ¿verdad? Para ver de qué trata el libro. Entonces, primero se exploran las estructuras internas y externas del libro. Uno abre el libro y en la primera página ahí aparece, ¿verdad? Algo que me llame la atención y me familiarizo con el libro. Luego viene la etapa interpretativa que va a comprender la lectura del libro. Es ahí, ¿verdad? En esta etapa donde yo voy a comenzar a leer el libro. Voy a identificar las ideas y la comprensión del texto. Al momento de estar leyendo el libro ya voy a ir identificando la idea de qué trata ese libro, las ideas, y luego de esta manera yo voy a comprender lo que estoy leyendo. También se analiza el lenguaje usado por el autor o la autora y el mensaje que transmite. Eso es leer. Cuando uno interpreta la lectura, uno, ya les digo, no va a leer solo por leer un texto, uno es porque va a tratar de interpretar. Y algo muy importante, cuando uno está leyendo, uno tiene que irse imaginando lo que está leyendo. Yo por eso me fascinan las lecturas
que hablen sobre Inglaterra, donde haya historias de Inglaterra, porque me imagino yo al ir leyendo, me voy imaginando el lugar que el autor describe. Entonces eso me ayuda a mí a poder entender lo que estoy leyendo. Yo me quedo un ratito en lo que estoy leyendo y voy analizando, voy interpretando lo que estoy leyendo. De esa manera, yo me imagino, en mi imaginación, yo voy formando el lugar que está describiendo, y si describe un personaje, yo también me lo imagino lo que está haciendo. Eso es poder interpretar el lenguaje usado por la autora o el autor y el mensaje que me va a transmitir. Imaginarse uno lo que está leyendo. Luego viene la etapa crítica, que es cuando uno ya implica opinar acerca del libro y su mensaje. Aquí, a nosotros al haber leído el libro y haberlo interpretado y haberle podido entender, explorado las etapas, estructuras internas y externas del libro, y me he familiarizado con él, ya puedo yo entrar a lo que es la etapa crítica. Aquí yo ya puedo opinar acerca del libro y su mensaje. Pero mientras yo no he logrado entender lo que el libro dice, yo no puedo entrar a la etapa crítica, porque no voy a poder hacer una crítica constructiva acerca del libro porque no lo he entendido. Bueno, eso es en cuanto a la estructura, en las 3 etapas que comprende el libro. La página 124 para los que acaban de entrar. La etapa, esa es en sí, ¿verdad? Las 3 etapas complementarias para que yo pueda tener una lectura productiva. Ahora vamos a hablar acerca de la etapa estructural. ¿Cómo está estructurado un libro? Un libro está estructurado en primer lugar por una portada. Yo les decía, ¿verdad? En el inicio del tema, que la portada me va a indicar a mí cuál es la identidad del libro. ¿Qué libro es el que yo ando buscando? La portada es el que me va a decir a mí qué libro es. Si es de mecánica, si es de medicina, si es docente, lo que sea que busca, va a ser la portada. Por eso en la portada es la identidad del libro, puesto que ahí vamos a encontrar nosotros el nombre del autor o autora, ahí aparece el título del libro, la ciudad en que se imprimió el libro, el editor que lo publica y la colección a la cual pertenece en la portada. Luego viene la segunda etapa, que es la guarda. Las guardas son las hojas de papel en blanco que van al inicio y al final del libro. Esas páginas no vienen escrito nada, ¿verdad? Las guardas nada traen escrito, simplemente son hojas en blanco que se colocan al inicio y al final del libro. Posiblemente, ¿verdad? Que esas guardas sirven para, a veces nosotros queremos dedicarle a alguien ese libro, o le regalamos un libro a alguna persona y nosotros ahí le escribimos, ¿verdad? Un mensaje a esa persona que nosotros queremos regalarle el libro, posiblemente. Y al final, pues, también sirve para hacer anotaciones importantes que uno quiere escribir en el libro, en las guardas. Por eso son hojas en papel en blanco que van a ir al inicio y al final del libro. Tenemos la anteportada. Ante quiere decir que está antes de la portada. Es la primera página impresa del libro. Y ahí, en esa anteportada, va a ir escrito el título al centro. O sea, ahí el autor escribe el título en el centro de esa página, en la anteportada. Luego viene la contraportada. En esta queda constancia del derecho del autor, la cifra del depósito legal, nombre y dirección del editor y del impresor. En la contraportada que sigue después de la anteportada, esa página, ahí el autor, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Que está lo que son los derechos de autor. Cuando hablamos de derecho de autor, quiere decir que nadie está autorizado para sacar copias. Si ustedes se han fijado en los libros que nosotros usamos, dice que no hay que sacarle copias porque son por los derechos de autor. El autor viene y va y legaliza eso, que él escribió ese libro y que nadie puede sacar copias y hacer negocio con el libro que él escribió, porque es su trabajo. Entonces, ahí queda escrito, ¿verdad? Constancia del derecho del autor. Aparece la cifra del depósito legal, donde él fue a legalizar su obra. Aparece el nombre y la dirección
del editor y del impresor, o sea, la casa editora que se lo hizo y dónde fue impreso. Luego viene el índice, es la lista de los contenidos del libro. Ahí nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, el número de la página que sirve para orientar al lector sobre el contenido total del libro. Ahí, ¿verdad?, van a estar todo, ¿verdad?, lo que en sí lleva el libro en su contenido. Van a aparecer la lista de contenido, en qué contiene el libro. Luego viene el prólogo, también llamado prefacio, preámbulo, palabras preliminares o introducción. El prólogo, ¿verdad?, es que el autor escribe un corto resumen de lo que es el contenido del libro. Y luego viene la introducción, es la presentación formal del libro y sirve para poner en contacto al lector con el libro. En él se aplican las razones y la importancia del libro y a quién se dirige. En esto es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí él da la introducción de lo que trata el libro. Lo hacen una presentación formal del libro. Y aquí, ¿verdad? Cuando uno lee eso, nos sirve para que uno se ponga en contacto. El escritor, el autor del libro, pone en contacto a la persona que va a leer el libro. Y ahí, ¿verdad? Él escribe las razones y la importancia que tiene el libro. Y también, ¿verdad? Ahí puede él, ¿verdad?, dedicar una dedicatoria a la persona a quien dirige, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, ¿verdad?, que nosotros cuando vamos a leer un libro, tomemos muy en cuenta todas esas etapas de la lectura, ¿verdad? La portada, los guardas, la anteportada, la contraportada, el índice, el prólogo y la introducción, porque más que todo les digo, la introducción me va a llevar a mí a tomarme un interés para que yo pueda comenzar a leer el libro. Luego tenemos lo que es el contenido o cuerpo. El contenido en cuerpo es lo que contiene el libro. Se encuentra dividido en partes, en capítulos, en párrafos, en títulos, con el fin de facilitar la lectura y agradar a su lector. A veces yo estoy leyendo un libro, porque digamos ahorita que en las tardes, ¿verdad?, siempre me pongo a leer libros que yo tengo. No quiere decir que lo voy a pasar leyendo, ¿verdad? Un momento que a veces tengo libre, tomo un libro y comienzo a leer. Y trato yo de quedarme, por ejemplo, leer un capítulo. Y ahí, luego pongo un papelito ahí para en otro tiempo yo pueda seguir leyendo el libro. Entonces, yo lo hago por capítulos. Pero, ¿verdad? El libro, el contenido siempre va a estar en capítulos. Van a haber párrafos. ¿Por qué? Imagínense ustedes un libro que tenga una sola lectura desde arriba abajo, sin estar dividido en párrafos o títulos. El libro se volvería aburrido, pero al contenido del libro tiene todas estas partes, me va a facilitar a mí la lectura y me va a agradar leer, porque yo voy a encontrar una facilidad para poder entender y leer si está dividido en partes. Luego está el glosario, que incluye la definición. El glosario que incluye definición de las palabras complejas o difíciles de entender dentro del texto. Dentro del libro, a veces se van palabras, ¿verdad?, que uno no entiende. Ahí yo voy a tener, ¿verdad?, la oportunidad en el glosario, que aparece al final del libro, de encontrar lo que significan esas palabras complejas o difíciles que yo no entiendo dentro del texto. Y normalmente van a aparecer en orden alfabético, o sea, de la A a la Z, todas las palabras que tengan una difícil comprensión. Luego está la bibliografía, que es el registro ordenado alfabéticamente de los textos consultados por el autor. Para que el autor haga un libro, siempre se auxilia de otro tipo de libros. Entonces, él escribe ahí, ¿verdad?, en la bibliografía, o sea, los libros que él investigó para poder hacer su libro. Y lo hace, ¿verdad?, en forma alfabética, los textos que consultó. Porque él, ¿verdad?, tiene que consultar textos para poder hacer su libro. Y lo escribe en la bibliografía. Luego aparecen los anexos o apéndices, que incluyen documentos relacionados con el tema. Estos pueden ser interesantes para el lector. Los anexos y apéndices también, ¿verdad?, para que uno pueda entender muy bien la lectura, son interesantes. Por eso van relacionados con el tema y pueden ser interesantes para la persona que está leyendo.
Luego aparece el colofón. Es un recuadro colocado al final y en él se indica la fecha exacta en que el libro sale del taller tipográfico. Ahí aparece el nombre y la dirección del taller y el número de ejemplares. El colofón, como les digo, aparece la fecha en que el libro salió del taller. O sea, todo editado, por ejemplo, puede decir por Santillana en tal fecha, en el taller tipográfico y aparece, ¿verdad? Todos los datos del taller, el nombre, la dirección y el número de ejemplares. ¿Por qué? Porque a veces se edita una cantidad de libros, pero si la venta es buena, vuelve a haber otra edición. Entonces ya se va marcando segunda edición, tercera edición, y dependiendo, ¿verdad? De la venta que se tenga del libro, se van a ir creando las diferentes ediciones del libro. Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Unos pequeños ejercicios que tenemos aquí. Y dice, compare una revista con un libro. Ya vimos lo que era una revista y ahora estamos viendo lo que es un libro. Vamos a establecer las diferencias y las similitudes entre ambos. Aquí tenemos nosotros un cuadro comparativo. Vamos a comparar cuáles son las similitudes entre un libro y una revista. Y cuáles son las diferencias que existen en el libro. Vamos a ver. ¿En qué se parece? Vamos a ver si alguno de ustedes que ha visto el libro y que ya vimos me puede decir qué tiene la revista y qué tiene el libro que se parecen. Vamos a ver. El libro puede ser una historia y la revista es como para entretener. Sí, bueno, no, pero primero vamos a ver similitudes. Cuando nosotros observando una revista y observando un libro, ¿qué vemos nosotros en el libro y en la? Los dos son para entretener. Sí, pero ¿qué tiene en sí el libro y la revista cuando yo la veo? Al ver yo la revista, portada, correcto. Papel. Tiene una portada. O sea, se parecen los dos, ¿verdad? Los dos tienen portada. La revista y el libro tienen portada. También tienen, ¿qué más tiene aparte que tiene el libro y tiene la revista? Índice. Tiene índice. ¿Y qué más tiene? Otra cosa más que tienen los dos. El autor. Sí, claro que los dos tienen autores, pero más que todo, al vernos, tiene portada y tiene contraportada. Entonces, ahí podemos ver nosotros en lo que se parece. Tiene portada, contraportada y tiene los dos, pero similitudes. Significa que los dos tienen eso, ¿verdad? El libro y la revista tiene portada, contraportada y ahora, ¿qué diferencias nosotros podemos encontrar en lo que es un libro? Si observamos un libro, si ustedes tienen ahí un libro y tienen una revista, ya vimos nosotros la revista, ¿verdad? Una diferencia es, vamos a ver, la primera diferencia es vamos a ver. Voy a seguir porque una mujer después. Vamos a ver. Una diferencia es que antes del índice aparece el editorial. En la revista no aparece, pero en el libro sí. Antes del índice aparece el editorial. También posee un directorio, posee artículos. Óigame, el libro no tiene directorio, no tiene artículos. La revista sí. Sumario. Además, muchos autores. Ilustraciones. Porque de varias personas. Glosario técnico y anuncio publicitario. Esas son las diferencias, ¿verdad? Que unos tienen una cosa y los otros no tienen eso. Antes del índice aparece el editorial. Se posee un directorio, artículos, sumario, ilustraciones, glosario técnico y anuncios publicitarios. En eso hay diferencia entre lo que es la revista y un libro. Porque el libro no tiene algunas cosas que sí tiene la revista. Y la revista tiene unas cosas que no tiene el libro. Entonces, podemos ver ahí que hay diferencias y hay similitudes entre ambos
entre la revista y lo que es el libro. Vamos a continuar porque el tiempo se nos va a ir. Vamos a ver. Ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos las palabras, ahí tenemos una sopa de letras. Ustedes son expertos en hacer sopa de letras. Vamos a ver, comiencen ustedes a buscarme la palabra anexo, glosario, índice y prólogo. Muy bien. Vayan haciéndolo. Y luego, ya lo hice. Bueno, ahora vayan a escribir. Vamos a escribir la definición de lo que es anexo. Un anexo son documentos relacionados con el tema. Ustedes lo tienen ahí en su libro. Ahí lo tienen, que es un anexo. Entonces escriban lo que es un anexo. Vayan escribiendo, si ahí lo tienen en su libro, y yo lo acabo de decir. Documentos relacionados con el tema. Ustedes lo tienen ahí donde dice contenido del cuerpo, glosario, bibliografía, anexo, colofón. También en la otra página está toda la estructura, la etapa estructural, ahí la tienen, ustedes le pueden ir escribiendo para que luego comparen si eso es lo que ustedes escribieron. Glosario, el glosario dice que el glosario es la definición de términos desconocidos. Luego viene el índice, lista de los contenidos del libro en él. Número de páginas en que se encuentra. Entonces, las palabras que ustedes encontraron en la sopa de letras significa documentos relacionados con el tema, glosario, definición de los términos desconocidos. Ahí voy a encontrar yo en el glosario. En el índice me va a aparecer la lista de los contenidos del libro con el número de páginas en que se encuentran. Y el prólogo es la introducción del libro generalmente escrito por otra persona. Ahora defina la importancia del contenido y la bibliografía de un libro. Muy bien. El contenido de la obra que forma un todo se encuentra dividido en partes, en capítulos, como les decía yo, ¿verdad? Por eso es importante el contenido y la bibliografía del libro. En primer lugar, porque el contenido es la obra y es la obra que forma un todo. Se encuentra dividido en partes, capítulos, párrafos y títulos. Luego la bibliografía es el registro ordenado alfabéticamente de los textos consultados por el autor. Entonces ahí tenemos nosotros definido la importancia del contenido y la bibliografía de un libro. El contenido, decíamos, es la obra que forma un todo. Se encuentra dividido en partes, ya sea capítulos, párrafos, títulos, con el fin de facilitar la lectura y agradar a su lector. Eso lo teníamos ahí, lo que acabo de estarles diciendo yo. Solamente tenían que verlo en su libro para poderlo contestar. Ahí nosotros podemos definir, ¿verdad? ¿Por qué es importante el contenido de un libro? Luego, la bibliografía de un libro decimos que es el registro. Ahí en la página 125 es el registro ordenado alfabéticamente de los textos consultados por el autor. Ahí está. La bibliografía es el registro ordenado alfabéticamente de los textos consultados por el autor. Sin ella no se pueden hacer la recopilación necesaria para el cuerpo del libro. Entonces podemos ver ahí nosotros, ¿verdad? La importancia, yo creo que lo están escribiendo ustedes, ¿verdad? ¿Lo escribieron? Porque es importante. Escriban todo lo que está ahí porque estos son trabajos de aula. Sí. Trabajos de aula que de cualquier manera nosotros vamos a revisar. Y por eso es importante, ¿verdad? Y fíjense que yo quiero felicitar a algunos niños que a veces no están en la clase por algún motivo, porque a veces se va energía o no tienen internet. Pero fíjense que yo he notado, ¿verdad?, que estos niños siempre me mandan copia,
Si no estuvieron en la clase, para ellos, ¿cómo les digo? Para que yo pueda darme cuenta de que aunque no estuvieron en la clase, se interesaron por la clase, me mandan fotografías de la clase. Y esto es muy importante, fíjense, porque yo sé que no están ahí porque al pasar la lista no aparecen. Pero yo veo que sí estuvieron en la clase, porque que sí la pudieron ver a través de la plataforma. Ellos entran a la plataforma y ven el video y me contestan lo que yo he hecho en la clase. Y esto es interesante, fíjense, porque algunos pueden decir, no, aquí yo no lo hice, yo no lo contesté porque yo no estuve en la clase, pero por eso se graban las clases, para que el que no pudo estar por cualquier motivo, de viaje, porque se le fue la energía, se le fue el internet, pero puede ver el video y ver toda la clase y también puede contestar las páginas. Entonces, no hay excusa, ¿verdad? Porque nosotros, los maestros, estamos grabando las clases. Y yo les digo, varios niños eso hacen. Me mandan a mí la prueba de que no estuvieron en la clase, pero que sí la vieron. Y eso es interesante. Y quiero felicitar, ¿verdad? Algunos niños que ya se pusieron al día con los trabajos. Ya están. Pero hay otros que todavía aún están pendientes.